Bueno, muy buen día. Hoy es 12 de septiembre. Estoy con Ersi de Masal. Ahora nos va a contar su nombre completo. Y bueno, en principio sos la señora de Lucho Masal, ¿no es cierto? Así es, Bueno, contanos des- desde siempre. desde siempre. Contanos un poquito tu nombre y me encantaría saber acerca de tu familia, los orígenes de tu familia y cómo llegás vos a la eh, comunidad y a la sociedad israelita en particular. Eh, Contanos un poco de tu historia. Bueno, yo como llego a la sociedad de la mano de Lucho, por supuesto, y por una decisión mía que ya lo tenía de hace mucho tiempo pensado, porque una familia debe debe llevar a sus hijos por un solo camino y seguir al marido. Esa es mi convicción. Acá no hubo una tirantez de yo me voy para acá, vos te vas para allá, nada. Nunca hablé con Lucho de esto. Yo tenía decidido. Por eso es la historia de mi conversión al judaísmo y me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Contanos un poquito, bueno, en principio tu nombre, pues yo dije Ersi, pero no sé tu Ah, bueno, apellido, bueno. y además, ¿en qué año vos te integrás a la comunidad y cómo fue ese acercamiento, esa integración? Contanos un poco. Bueno, el acercamiento a la comunidad. Como te digo, fue a través de Lucho, por supuesto. Cuando nosotros comenzamos nuestro noviazgo, yo no sabía de qué religión era él, pero cuando lo supe, me puse a estudiar, a investigar, a indagar todo lo referente a la religión judía. Yo tenía 19 años cuando comenzamos el noviazgo y él 22, de los cuales él estuvo 6 años, casi 6 años afuera. Y nuestro noviazgo seguía por carta, teléfono y así como era la época. En el año 62, 63 y en el 68 nos casamos. Otra pregunta que me hiciste que me olvidé, Analía, ¿cuál era? De mis padres, Los del tema de orígenes de mis tu padres. familia, los orígenes de tu familia, y Bueno, ya te pregunté dos bueno, veces tu nombre completo, todavía no me lo dijiste. perdón. Bueno, mi nombre es María Ercilia Vigo, de ahí viene Erci. Eh, Mi historia es muy larga, la historia de vida que yo tuve. Vinimos a la Argentina después de una guerra, porque yo nací en el Paraguay Ajá. y mis abuelos paternos eran de Milán, de Italia, vinieron a vivir a Paraguay. Mis abuelos maternos eran españoles, o sea que yo tengo mitad y mitad de mezcla. Y después del año, entramos a la Argentina en el año 48, yo entré con mi mamá, era chiquita, tenía 5 años, y bueno, Ersi, vos naciste en Paraguay. yo nací en Paraguay. Ajá. ¿Y tu familia, más o menos, en qué año llega de Europa? Uy, mira, eso no sé qué año, la verdad que no sé nada. Es más decirte que no tengo fotos de mis abuelos, Ajá. nada tengo, porque en el 48, no sé si vale contar, bueno, todos saben de cómo pasaron. Mi papá, por ejemplo, cruzó a la Argentina
por medio de una canoa, eran varios. No sabía si ahí el que manejaba la canoa los iba a matar a todos, tirarlos al río, pero fueron a entregarse a la subprefectura. Esa Pero fue ¿en la qué historia. contexto? Porque puede haber gente que no sepa de lo que estás hablando, en qué pasaba en Paraguay. Bueno, yo sé que era la época de Stroessner, pero No, eh, fue una guerra en el año 47, que ajá, fue muy brava esa guerra. La familia de mi papá hubo un hermano muerto y bueno, también a mi papá lo perseguían, pero mis abuelos quedaron. Bueno, y después vivimos de lo que mis abuelos mandaban. ¿dónde vivían O tus sea, abuelos? ¿En qué ciudad? eh, en San Pedro del Paraná. ¿Queda cerca de dónde? Y Asunción, son, Encarnación, no, 280 kilómetros más o menos de Encarnación. de Encarnación. Y mis otros abuelos de mi papá vivían en, en un lugar, tenían campos y vivían en el campo. Y mi abuelo materno era juez de paz de ahí del pueblo. Es un pueblo lindo, grande, queda cerca de Posada. Pero yo hace 30 años que no voy, desde que falleció mi papá. Él me acompañaba siempre. Hasta después de casada me iba con él. Y bueno, esa es la historia. Y hay otra historia mía. Como yo era muy chiquita y en el puerto no me iban a dejar pasar porque faltaba una parte de mí que era mi papá. Y una señora que acompañó a mi mamá me enseñó que cruzara, porque otra señora que vino con nosotros, era una villena, me iba a cruzar a mí. Ajá. Entonces me sacaron los zapatos, me pusieron un vestido feito y me despeinaron un poco y así pasé entre toda la gente hasta la otra punta donde me esperaba la señora esa. Fíjate, esa es mi vida, es una parte de la historia que es bastante pesada, con mucha historia y bueno, y no sé, contarte acá me parece que no, 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 bueno, está, perfecto. no. Pero Decile a tu marido que se vaya a otro lado a hablar por teléfono, porque si no, no se escucha lo tuyo. espera, Lucho, dijo a Analía que vaya a otro lado a hablar por teléfono. Se escucha todo, dice. Anda al living. Bueno, Bueno, disculpa. espera, Lucho, Ya anda está. al living a hablar. Andate al living a hablar. Bueno, estamos echándolo. ¿Qué le va a Sí, hacer? se escucha todo. ¿Qué le va a Bueno, hacer? Analía, esa es una Disculpa. historia cortita de una historia muy extensa. Yo Sí. viví una guerra, vi a los soldados, ellos me alzaron y me preguntaron por mi papá. Mi Mm, papá ya no estaba en el pueblo. mm, Y es larguísima. Y yo no me olvido de eso. mm. Es que eras una niña muy pequeña en ese momento. Llegaste con 5 años a la Argentina, decís. Sí, 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 en el 48. Y como el centro de migraciones, cuando cumplí los 50 años de vivir acá, me dieron un certificado. Mm. Así es. Bien. Por supuesto que me naturalicé, me hice argentina y soy una inmigrante también de una guerra. Sí, sí. Y mis abuelos también vinieron de Italia por, por la misma razón Ujú. de una guerra
que hubo en Italia. Así fue la historia. Yo creo que fue, bueno, no hablo más de eso. Bueno, sí, es duro. Y bueno, es como la historia de mucha gente, ¿no? Que ha sufrido guerras y persecuciones, y en fin. Bueno, si volvamos al punto El tema. de cómo decidís vos la conversión, porque dice tu marido de que la decisión fue tuya, que él no te pidió. Nunca se habló ese tema, Ujú. jamás se habló. Pero cuando llegó el momento, me dice mi papá, mira, mi hija, yo te voy a pedir algo. Mi papá lo quería mucho a Lucho. Yo de acá quiero que salga como yo quiero, me dijo. Porque, bueno, porque vos sabés, me emociona. Estoy a full con la emoción. Discúlpame. No, 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 tomate el tiempo que necesites, Erci. Bueno. Me dijo, cásate solo por civil. Además, no teníamos dinero suficiente como para hacer un casamiento religioso. Entonces me dice, pásame un pañuelo, pásame una servilleta. Entonces, me dice él, después, seguile a tu marido y haz lo que vos quieras. Pero de acá quiero que salga así. Y bueno, fui una hija obediente. Sabía que Lucho no se iba a oponer tampoco a eso. Además de encontrar una gran familia. Yo creo que no es momento para llorar. Bueno, en realidad, Bueno, yo tengo una historia muy linda. ajá. Tuve un noviazgo muy lindo. Me han aceptado los padres Lucho, las hermanas, la tía Cadén. Quizás porque, bueno, no sé, yo soy así. ¿Y cómo fue tu experiencia con la comunidad cuando te acercaste a la comunidad? Mira, cuando me acerqué a la comunidad fue una fiesta. Creo que era Yom Ha'arout. Estaba tu mamá en la puerta con Berta Masal y la mamá de Silvia Lidvin. Susana. Y sí, Susana. Me dieron la bienvenida a la colectividad. Yo ahí no me acuerdo si ya estaba casada. La verdad no me acuerdo, creo que ya estaba casada. Después yo le tuve a Elena de compañera en la primaria. Elena Y Gronovich. sí, Elenita, y le tenía a Marta Magrán, los Magrán de la calle Bolívar, que tenían negocio. Y yo me iba a la mercería Pilú, y cuando estaba de recreo en la escuela hebrea, yo me cruzaba y Elena venía al portón. Y le digo a Elena, yo también quiero venir a esta escuela. Y Eso habré era tenido 8 años. ¿Eh? cuando la escuela estaba en calle San Lorenzo.
Claro, cuando la escuela estaba en calle San Lorenzo. Yo también quiero venir a la escuela, pero yo habré tenido unos 10 años más o menos ya. Y me dice, vos no podés venir acá. ¿Y por qué? Le digo. ¿Y por qué acá? Se me dispara. Sí, dejalo Porque acá, quieto, ponelo quieto al celular porque si no se mueve sí, mucho tu imagen. de acá, me dice, acá venimos los que somos judíos. Bueno, eso me quedó grabado. Yo la quería mucho a Elena, era mi compañera, y bueno, era una historia que te quería contar. Pero mi paso a la comunidad fue porque yo quería que mis hijos se educaran, que siguieran, que toda mi familia fueran por el mismo camino y unidos. Y esa fue la manera en que yo decidí formalmente, porque yo decía, ¿qué pasa si va a venir un hijo varón? ¿No? Y tuve la suerte, además, de que Fanny, la morá, que fue mi morá también, hasta hablábamos en hebreo con ella acá, fue muy buena persona. Ella me enseñó además muchas cosas, no que me haya enseñado, sino yo le preguntaba. Y yo ya sabía, y del tema de la cocina, o casualidad, mi mamá también hacía lo mismo con las comidas. Ponía la carne con sal, el pollo con sal y hielo, por hora hasta poder cocinar y cosas así. Y bueno, y todas esas cosas del tema de las comidas, yo ya sabía, y bueno, por supuesto que Fanny me dijo, no te preocupes en hacer eso conmigo. Yo como porque ella veía, por supuesto, la limpieza de mi cocina y la forma que yo cocinaba. Y después mi suegra, que viví 32 años bajo el mismo techo, ella me llamaba por teléfono temprano, me dice, mira, estoy por hacer bollo. No, estoy por hacer burreca o estoy por hacer piñonati. Y vení, me dice, y me iba. Yo dejaba todas mis cosas y me iba. Pero a las 12 estaba la comida lista en casa. Mi marido lo único que hacía era venía y se lavaba las manos y se sentaba a la mesa. Bueno, los chicos también fueron a la escuela hebrea. Yo busqué siempre la forma de que mis hijos aprendieran a través de la enseñanza de una morá o de los morot. Y bueno, me siento muy a gusto, no tuve ningún problema de nada. De soltera visitaba a mi suegro los domingos, era como una tradición venir a comer con ellos cuando estaban solos. Y tuve y tengo una vida normal, un marido extraordinario, que nunca se olvida de los aniversarios, que cada aniversario es una rosa más, Bueno, es eso un romance. es toda una ¿Eh? declaración, es toda una declaración de amor eso. No, 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 Lucho es espectacular. Y los horarios, mira, cuando él venía a Posada, él me decía, a las 9 voy a estar, y a las 9 estaba. Llovía, hacía frío, nublado, no había tormenta que le paraba a él para ir a casa. Todos los días nos veíamos. Fueron 6 años y medio, de los cuales un año fue un noviazgo intenso, y bueno, ya a él le faltaba poco para recibirse. ¿Y yo qué hago? Le tomo de la mano y le digo, vení, que papá, vení, vamos a hablar con papá. Y entonces Lucho le dice, ¿qué pasa? Dice, papá, nos vamos a casar, le digo. Entonces le cuenta Lucho a mi papá que él se va a recibir y que va a trabajar un año y que después nos casamos. Sí, dice, ya son grandes, qué sé yo. Y me casé a los 25 años y él tenía 28. Bueno, y papá dice, bueno, estas son grandes, hace
tiempito que están de novio, me parece muy bien que hayan decidido casarse, y bueno, y ahí mi papá me habla, después que él se va, me pide, porque me dice, yo tengo que rendir cuentas a mi familia, porque toda la familia súper católicos. Ajá. Así que, es más, yo de mi familia no invité a casi nadie, justamente por ese motivo, porque era un día nuestro, yo quería estar feliz, pero sí, estuvo mis padres, una tía que vivía con nosotros, eh, unos tíos, unos primos, uno o dos, pero evité eso. Entonces se hizo en la casa de la suegra nuestro casamiento. Y decime, ¿cómo fue la aceptación o no de tu familia luego con los años? Nada, no hubo problema. Mi Ajá. mamá era muy celosa, pero mi papá le quería mucho porque Lucho era muy amigo de un primo con los cuales yo viví muy cercano a ellos todo el tiempo. Eh, éramos vecinos. Y, y uno de los primos, que fue compañero de él de la industrial y después la facultad, que un día me dice, che, dale bolilla al flaco. Vamos, me dice, vamos a salir este domingo a dar una vuelta. Y así fue la primera salida con Lucho. Una Decime, salida, me acompañó una chiquita y bueno, así empezó el noviazgo. decime, Erci, ¿cómo fue la conversión? ¿Cómo fue? Ah, y eso es algo hermoso. La conversión. Eh, yo fui muy tranquila, no estuve nerviosa. Me acuerdo que fui muy bien arreglada, como siempre, para los eventos. Eh, y eran 3 rabinos. La mesa tenía una carpeta toda bordada en Richelieu y había un acta. Y los 3 rabinos me preguntaban y me dijo, ¿por qué yo quiero hacerme judía? Y le dije que estaba casada con un judío y que yo quiero seguirlo a él y que mis hijos también sigan la misma religión. Y bueno, que yo lo siento, siento que yo soy judía, le digo, porque participo de las fiestas, acompaño a mi suegra, porque así era, mi suegro iba con Lucho al templo, y este, yo iba con mi suegra. Ay, 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 se me fue. Espera un poquito. ¿Qué me acaba? Vean, Analia, hola. Ahí está, ahí está. Hola. Sí. Sí, se me fue porque acá tengo una cosa buena. Bueno, me preguntaron cómo eran las fiestas, qué yo hacía, por ejemplo, en Pesach, qué comía, qué hacía, qué cocinaba. ¿Y cuáles son las fiestas? ¿Cuáles son las grandes fiestas? Me preguntaron. Y yo le dije Rosh Hashanah y los días antes de Rosh Hashanah. ¿Y qué hacía yo? ¿Qué cocinaba? Eh, ya en ese entonces Tercita tenía 2 años y medio. Bueno, que después yo le hice a Tercita también la conversión y hizo su, ¿cómo se llama? La imposición de nombre. Bueno, los rabinos me preguntaron, y me dice, ¿y sabe la oración? Sí, ¿cuál? Le dije yo. El Shema, me dice. Y le recito tal cual Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy bien, pues. Y bueno, se quedaron callados los 3, porque me hicieron preguntas, qué comía, qué no comía, y yo le dije que sabía que no se mezcla la carne con
la leche, que hay que dejarlo aparte, que no hay que mezclar, que sé yo, que sé cuánto. Bueno, se miraron los tres y quedaron callados. Entonces le digo, pregúntenme lo que quieran. Uno era psicólogo de los rabinos, era Fogel, y el otro era Hirsch, y del otro no me acuerdo. Y me dice, bueno, dice, de acuerdo a su origen y sus deseos de ser judía, le aceptamos, me dice. Ujú. Bueno, y me dijo, no le vamos a pedir que usted renuncie a su religión porque no estilamos eso. Y son pocas personas a quienes aceptamos, me dijo. Yo quería una continuidad, eso le dije, con mi familia, con mis hijos, que yo abría las puertas, porque le dije, pues gracias a ustedes, abro las puertas para la continuidad, porque quiero que mis hijos sean educados, bueno, en la religión judía. Y después, más allá, ellos dirán, harán, bueno, su vida como Dios permita. Los chicos fueron a la escuela hebrea, Elsie, Sí, los dos fueron. y ahora El van, asunto fue que y ahora van los nietos. ahora van los nietos, pero este año no fueron. No, bueno, este año Sí, estamos sí, todos. Moira terminó y Rafael quedó. O sea, Rafael está con 10 años. Ujú. Bueno, me dieron un certificado, un papel, me felicitaron de todo lo que yo sé. Me dijo si compraba matzá, le dije que sí, y después el respeto que yo tenía a mis suegros, no te imaginas. Nunca, nunca mi suegra me llamó la atención de nada. Fue una mujer maravillosa, la tuve de mamá, me ayudaba en todo lo que ella podía. Se cruzaba y todos los días a la mañana, si yo no me levantaba a la hora determinada, ella iba y se sentaba en mi cama a charlar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te levantabas? Me duele la cabeza, así cosas. Bueno, no, una suegra espectacular, divina, maravillosa. No tengo palabras. Bueno, Elsie, muy, muy linda la entrevista. Nos estás contando cosas muy íntimas y muy emotivas. Y bueno, por cierto, una gran determinación la tuya eh, para, para llevar adelante tu vida al lado de Lucho y Sí, dar continuidad a la cuestión judaica dentro de la sí, familia. sí. Y Eh, mira, Tal vez si Lucho se hubiera encontrado con otra mujer, no con vos, la historia hubiera sido distinta, pero ¿acaso vos la que llevaste adelante esta historia, no? Me parece pero que fuiste la que pusiste el énfasis en la continuidad. claro, porque vino el tema de hacer el Brit Milá y me dijo que le iban a hablar a un médico de acá de Posada, no te quiero dar nombre. Y le dije a Lucho, no, porque Ezra Pruchanki dice que no, que yo no puedo que yo no puedo hacer la circuncisión con un rabino. Entonces le dije a Lucho, mira Lucho, yo tengo decidido, a mi hijo le va a tocar un moel, si no, nada, le dije. Pero ¿y qué vas a hacer? Yo me voy a convertir, le dije. Ya tengo todo pensado. Bueno, vino él, contento con toda su familia. Rebeca hizo los trámites, León fue al templo, habló al templo, organizaron todo, todo para que yo fuera. Ujú. O sea,
Yaquito ya tenía casi un mes, porque yo había tenido cesárea, me fajaron bien y viajé en avión. Y ahí vino el Moel Cache, chiquitito, un peticito, y fue en el departamento de León, estuvimos los dos solos, qué sé yo, Vos hiciste la conversión en pleno puerperio, recién había Claro, salido. sí, Ajá. sí, 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 Inmediatamente fue el bris de tu hijo, claro, en Buenos sí, Aires. sí, sí. Bueno, por Y eso bueno, hablo de tu determinación, efectivamente. claro, yo estaba en el sanatorio y Lucho haciendo los trámites para hacer la circuncisión acá y le dije que no. Y hablaba con Erra y Erra le decía que no se podía. Yo puedo, le digo. Y lo voy a hacer, le dije a Lucho. Entonces viene, le cuenta a Rebeca, anda a mi suegra, le llama a Rebeca y ahí teléfono a Buenos Aires y ya se coordinó, o sea que yo salgo del sanatorio y ya viajamos a Buenos Aires. Así fue. Ujú. Decime, Ersi, vos participás en la comunidad hoy, ¿cuál es tu participación, digamos? ¿De qué manera Mira, participás? yo de mi participación y solemos ir al Cabalá, pero ya menos que antes, antes era mucho más, o sea, que va muy poca gente ahora, hay un cambio, yo veo que hay un cambio que no es como antes, que y a veces me siento la nostalgia de ir, como ahora no podía entrar a Zoom, tampoco entré a Zoom, pero yo me comunico con un rabino de Jabal Lubavitch que me manda todas las, ¿cómo se llama? Toda la semana me manda ay, que no me acuerdo en este momento, ¿cómo se llama? Lo que se lee los viernes, no me estoy acordando. Mm. Bueno, me ¿Por, saluda, como por qué saluda a todos. decís, Ersi, que no es como antes? ¿A qué te referís? No sé, que somos poca gente, quedamos muy pocas personas. A eso me Que refiero. van al templo, decís vos, los viernes. Claro, Ah. sí, sí, sí. Y en el resto de las actividades, Quizá el cambio eh, es por mí ahora, por el tema de mi salud, que hay días que no estoy bien, no puedo caminar. Y, y bueno, me parece que no puedo poner ninguna excusa, pero yo prendo las velas todos los viernes. Para mí Shabbat es sagrado. Tengo el libro de los Salmos que leo todos los días, correspondiente a la fecha. Rezo por los enfermos. Y bueno, hago una vida normal. Los sábados no trabajo, no hago nada. ajá. Este, y bueno, y estamos los dos acá, escuchamos música hebrea, Lucho con su Abanaíla, yo con el Avinu Malkeinu, que me hace acordar tu papá, y la hora de Neilá, que lo recuerdo siempre. A los gritos. Bueno, sí, para mí ir al templo, yo vengo reconfortada cuando voy. Y bueno, este año extrañé mucho, quizá Ujú. Bueno, eso me pasa. nada es como antes en realidad, pero bueno, Claro, eh, el miedo es lo que nos hace retroceder, a mi parecer. mm, Tenemos miedo porque de exponernos. Lucho con 80 y yo tengo 77, pero eso no quiere decir yo voy a ir, voy a seguir yendo. Eso no quiere decir de que, bueno, no hay motivo para decir que somos pocos, pero por lo menos 10 tenemos que estar.
Bueno, Y este es un es tiempo así, muy particular también, donde no hay actividades societarias claro. en la comunidad, y por eso todo lo que sea por Zoom y demás, bueno, bien vale por ahora. Esperemos poder reunirnos y poder festejar. Poder Bueno, mira, Analía, sí. Analía, yo estoy muy orgullosa de ser judía y sé que di un gran paso Ujú, y me siento como si fuera de siempre, desde que nací. ujú. Aunque muchas personas dicen que no vale, que la conversión no vale, pero para mí sí, para mí sí. ¿Quién dice que no vale? ¿Vos lo escuchaste decir? Sí, sí, escuché. Pero acá lo que importa es lo que vos sentís. Y además, Exactamente. además las cuestiones que hubo que hacer, que son formales, las hiciste, las llevaste adelante. Pero lo importante es lo que vos sentís. Bueno, Elsie, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y te mando un gran cariño a vos y a toda tu familia. Bueno, quizás quería contarte más cosas, pero Bueno, soy pero muy emotiva. por eso digo que está Sí. bueno y hasta acá llegamos por hoy y te agradezco muchísimo. ¿Sí? A vos, Analía, Muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.